Lo hacía en el vehículo cedido precisamente por la Moncloa para desplazarse hasta allí. Por cierto, esta mañana hemos sabido que Peinado ha multado con 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez y con 500 a los abogados de dos de las acusaciones populares, Vox y Acte Oír. Lo hace por informar a los medios de comunicación sobre las declaraciones que están dentro de esa causa, dentro de esa investigación. Sí, fue tras la declaración de Begoña Gómez cuando algunos de las acusaciones y también el abogado de Begoña Gómez se acercaron a la prensa a explicar qué es lo que había pasado dentro y a transmitir sus sensaciones tras ese interrogatorio. A la defensa a las acusaciones de Vox y Acte Oír les ha puesto una pena, una sanción de 500 euros porque alegaron y presentaron un escrito explicando por qué habían tomado esa decisión de hablar con la prensa. Sin embargo, a Antonio Camacho, al abogado de Begoña Gómez, la multa asciende hasta los 5.000 euros. ¿Y por qué esta diferencia entre los 500 de las acusaciones y 5.000 a Antonio Camacho? Bueno, pues porque Antonio Camacho no presentó ningún tipo de alegación ante el juez Peinado, algo que para el propio magistrado considera que es un desprestigio y una falta de respeto por no haberle contestado. Pero no creo que haya muchos casos de jueces, de nuevo, que las extravagancias de este juez, ¿no? No creo que haya habido muchos casos de jueces multando a abogados por informar, después de una declaración, de que ha declarado su cliente, que ni siquiera entraba el abogado de Begoña Gómez a hablar de otras cosas de la causa, ¿no? Se limitaba a decir, mi cliente, en su declaración, ha hecho esto. Yo como periodista, además, jamás me voy a oponer o a decir nada contrario a que se nos informe, porque evidentemente hay un interés público, además, en todo esto, ¿no? Yo creo que el tema de las sanciones, de las multas a los abogados, es otra pieza más en las extravagancias del juez Peinado, que lleva un año cometiendo o realizando actuaciones por primera vez inéditas o que solo ha hecho él. Respeto a las resoluciones y al trabajo de todo el Poder Judicial, y desde mi perspectiva y desde mi experiencia con más de 30 años y muchos de ellos como juez de instrucción, lo he dicho en una ocasión y por eso no me importa reiterarlo y vuelvo a decir con el máximo respeto, esta es la instrucción, el paradigma de lo que no es una instrucción, a diferencia del 99,9% de las instrucciones de los jueces y juezas de este país, que realmente sí que son verdaderas instrucciones. Este es el paradigma de lo que no es. Y a dos ejemplos me puedo remitir. Primero, muchas piezas abiertas, muchas investigaciones sin una concreción objeto de la investigación. Creo que nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando. Después de un año, como has referido, no se ha observado ninguna irregularidad, porque no hay ninguna irregularidad. En tercer lugar, y de una forma muy importante, ha sido esa instrucción ya desautorizada en elementos sustanciales por la propia Audiencia Provincial de Madrid. Primero, refiriéndole que, limitándole el objeto de la investigación por ausencia de indicios y, no obstante, desatendiendo esa indicación de la superioridad. Y, en segundo lugar, esa desautorización, que es más grave para un juez de instrucción, y lo dice alguien que ha trabajado más de 30 años, el que te hayan anulado por vulneración de derechos fundamentales diligencias tan importantes, aquellas limitativas de derechos como entradas y registros y interceptación de dispositivos electrónicos de investigados, como es el caso del señor Barrabés. Son cuestiones, por lo tanto, que yo creo que es una investigación donde no se ha observado ninguna irregularidad, porque no hay ninguna irregularidad, porque no hay un objeto de investigación claro y preciso que sería propio de una instrucción, abocada directamente, entiendo, al fracaso, y espero que en ese momento aquellos que han utilizado esta investigación y la siguen utilizando, como el Partido Popular, sean capaces de pedir disculpas. Que efectivamente ha habido en este año muchas primeras veces, muchas cosas extravagantes relacionadas con esta causa y con este juez, que hay que empezar, hay que recordar que la causa empieza con una denuncia de Manos Limpias, que para los ciudadanos que no sepan quién es Manos Limpias es spam judicial. Es un pseudo sindicato ultra presidido por un señor que se llama Miguel Bernat, franquista, que acaba de firmar un manifiesto, de hecho,
que se titula Nosotros, españoles agradecidos con Franco, que se ha querellado contra todo lo que se mueve, contra bomberos, contra el programa Los Lunis, en fin, ese es el origen de la causa, una denuncia de manos limpias hecha con recortes de prensa y noticias falsas, como que Begoña Gómez había recibido una subvención pública y era una subvención para una señora que efectivamente se llamaba Begoña Gómez, pero que no dormía con el presidente porque vivía en Cantabria y era hostelera. Y yo creo que un año después y casi medio centenar de testigos, de interrogatorios después, no hay un indicio claro, y eso llama la atención. Habría que ver también cuánto ha costado esta investigación, este año de investigación, que no parece ir a ningún sitio, más que a Moncloa 2 veces, y que además en el caso por el que va a declarar, en la pieza por la que va a declarar hoy el ministro Bolaños demuestra vamos a decir, ignorancia por parte del juez, porque se comporta como si estos cargos de libre designación, que se llaman así por algo, libre designación de personal eventual, tuvieran que regirse por las mismas condiciones de otras contrataciones públicas, de currículum, méritos. Ha habido personal de asesores, personal eventual al servicio de las esposas de los presidentes que eran amigas personales de las mujeres de los presidentes, ¿no? Y nunca ha pasado nada, y aquí pasa de todo. El presidente del gobierno, si os acordáis, a raíz del parón que hizo de 5 días, planteó después que iba a lanzar una batería de propuestas ligadas a los medios, la desinformación, etcétera. Hubo un debate en el Congreso de los Diputados, creo recordar en verano, en el que Aitor Esteban, el que ya no es portavoz del PNV, dijo algo a propósito de este caso que me pareció muy ilustrativo, que es que es evidente que ha habido un comportamiento probablemente, no sé si calificarlo de irresponsable, pero al menos sí poco decoroso por parte de la mujer del presidente del gobierno. Pero esto no quita a que pueda existir un delito. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de que ha habido un comportamiento de carácter delictivo, y eso es diferente, eso es lo que evidentemente tendrá que dilucidar el juez, pero desde luego parece que esta causa ha ido mutando a medida, ha ido profundizando, porque inicialmente tenía que ver con una cátedra, luego también estamos hablando aquí de malversación, por unos emails mandados por una asesora que hemos visto también que en otros casos, de nuevo, y desde una perspectiva estrictamente ética y procedimental, está mal que una asesora de Moncloa atienda cuestiones que tienen que ver con la marido o la mujer del presidente del gobierno, como ha ocurrido en el pasado y como probablemente se tendría que delimitar mejor. Y probablemente ahí habría que hacer también una reflexión, ¿no?, sobre cómo muchas veces nuestros políticos instrumentalizan las instituciones para cuestiones que no tienen una vinculación directa con el desempeño de su cargo. Pero eso no quita a que lo que estemos hablando aquí es de un delito, con una causa que ha ido mutando y con un juez que obviamente en su comportamiento y en su instrucción tiene algunos elementos que, como pocos, son extraños, ¿vale? Porque estaréis de acuerdo conmigo que nunca habíamos visto una discusión de ningún juez a propósito del medio de transporte para ir a la Moncloa, o la negativa a que puedas testificar por escrito y tengas que hacerlo en persona. O sea, son cosas que no se le dan mucho color a este asunto, pero que yo creo que restan Tampoco han ido muchos jueces a la Moncloa. Ya, ciertamente, pero bueno, que la discusión... solo uno y es el... Pero es que hoy la discusión ha sido sobre las personas que iban en la furgoneta que iba a la Moncloa. Es decir, quiero decir que estamos ya en ese punto, ¿no? En 2018, Cristina Álvarez es contratada como asesora de Moncloa para asistir a Begoña Gómez y gestionar su agenda pública y privada. Su nombre aparece en varios correos electrónicos investigados relativos a la cátedra que codirigía la mujer del presidente en la Universidad Complutense. El cargo de Álvarez estaba adscrito al gabinete de presidencia del gobierno. El entonces vicesecretario general, Alfredo González, fue quien tramitó su nombramiento, pero ante el juez aseguró que no la conocía y que no puede recordar quién le dio sus datos. Su superior era Félix Bolaños. El juez Peinado abrió una pieza separada para investigar un presunto delito de malversación en la contratación de Álvarez, que está imputada en el caso de Begoña Gómez. Sobre eso le preguntará a Bolaños. Deberá aclarar su nombramiento. Pidió hacerlo por escrito, pero el juez lo rechazó porque en el momento de los hechos no era un ministro.
Es la segunda vez que el juez Peinado cita a un miembro del Gobierno, la segunda ocasión que pisa la Moncloa. Queremos saber también qué opina Toni Aira. Adelante, Toni. Sí, bueno, es que lo habéis dibujado muy bien, tanto en la mesa como con Ignacio, habéis dado un mosaico muy variado de lo que está pasando, que no parece ajustarse a lo que debería suceder, ¿no? Pero me interesaba mucho esta frase que decía María ahora al final, a propósito de que casos como este no representan al conjunto de los jueces. Y yo digo, afortunadamente, aunque estos pocos casos, si es que son pocos, pueden tener una influencia muy grande, ¿no? Y yo creo que no es la primera vez, ni seguramente será la última, por las pocas consecuencias que tienen este tipo de actuaciones sobre los jueces real. Es decir, hemos vivido siempre dos tipologías de jueces, o los hemos visto clásicamente. Una, los jueces estrella, no sé si lo recordáis, pero también hace unos cuantos años se puso de moda este concepto, jueces estrella, jueces que provocaban grandes macrocausas muy mediáticas, muy aparatosas en muchos instantes, que podían acabar a menudo en nada por una mala instrucción o porque no hubiese agua en la piscina y no pasaba básicamente nada. Algunos de ellos incluso luego hacían carrera política. Y a propósito de eso, también hemos visto jueces que han sido punta de lanza de formaciones políticas y han tenido una incidencia muy importante. En este caso, por ejemplo, quizás acabe en nada, pero llevamos una instrucción que ya lleva un año, que se puede alargar más aún, y que eso provoca un evidente desgaste sobre una formación política o sobre unos actores políticos, en este caso el presidente del Gobierno en ejercicio. Por tanto, acabará como acabará, pero ¿qué consecuencias habrá, ¿no? Yo tengo muy presente el caso de la jueza Lamela y la instrucción del caso Sandro Rossell, una persona que estuvo 2 años en prisión, por ejemplo, por nada, y que las consecuencias fueron que esa señora ha sido ascendida en la carrera judicial, por ejemplo, a causas judiciales que parecían tener una carga importante política, pues las ha vivido el independentismo o las ha vivido Podemos. Y ahora una sensación que puede tener una parte de la ciudadanía es que en este caso hay algo parecido, pero que afecta al PSOE. ¿Las consecuencias cuáles serán? Puede que esto acabe en nada, pero en el día a día político habrá tenido repercusión, y en la carrera del juez, pues seguramente mucha gente puede tener la sospecha de que no tendrá ninguna consecuencia negativa.